Bueno, ¿qué dice este problema? Me dice, oye, un objeto se suelta en el filo de un pozo de profundidad h. El sonido generado por el choque del objeto con el fondo del pozo se lo escucha después de 8 segundos de haber soltado el objeto. Calcule la profundidad del pozo y considere que la velocidad del sonido, que va a ser una velocidad constante por ese caso, en el aire es de 340 metros sobre segundo. Muy bien, este ejercicio es interesante porque, como siempre, algo muy importante es imaginar qué son las situaciones que están ocurriendo, ¿ok? Lo primero es que, ¿qué tal si hacemos un dibujito, ¿verdad? Vamos a suponer que este es el inicio del movimiento. Tenemos aquí la partícula, ¿verdad? El objeto que se deja soltar. Cuando dejamos soltar un objeto, como todos sabemos, la velocidad inicial va a ser de 0 metros sobre segundo, ¿sí o no? Entonces, supongamos que lo dejamos caer, ¿cierto? Desde una altura h, tal y como nos dice el problema, ¿verdad? Se lo deja caer desde una altura h desconocida, ¿verdad? Una altura h. Listo. Cuando llegue el objeto, ¿verdad? Acá, al piso, cae en lo que es un pozo de agua, me imagino, ¿verdad? Ya. Supongamos que es un pozo sólido, puede ser o de agua, no importa. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Ni bien toque, va a empezar a producirse una onda de sonido. Esa onda de sonido va a empezar a viajar, 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 ¿verdad? Va a terminar viajando hasta que llega a nuestro oído. Entonces, ese tiempo que nos están dando ahí, miren, si suponemos que esta es la onda de sonido que está viajando, ¿verdad? Esto ocurre en el tiempo t igual a 8,00 segundos, ¿ok? Y viaja una velocidad del sonido vamos a tomar un marco de referencia positivo hacia arriba, entonces va a ser una velocidad del sonido de 340 metros sobre segundo, ¿cierto? De manera positiva. Entonces, ese tiempo t de 8 segundos que nosotros nos están dando, ¿qué creen que es? Si nosotros somos observadores, a la partícula le toma en caer, ¿cuánto tiempo le toma? Le toma en caer un tiempo, supongamos, un tiempo de bajada, ¿cierto? Llega acá en un tiempo t sub b, que vamos a definir t sub b como el tiempo de bajada del objeto. Eso vamos a definir como t sub b, el tiempo en que al objeto le toma en llegar al piso, ¿verdad? Y de ahí, la onda de sonido, que es lo que nosotros vamos a terminar escuchando, ¿verdad? Vamos a definirla como el tiempo TS, que simplemente va a ser tiempo de subida del sonido. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir físicamente? Lo primero, nosotros sabemos que el objeto va a caer en un tiempo desconocido, T sub B, y después de eso, el sonido va a empezar inmediatamente a viajar, 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 hasta que llegue a nuestro oído. Si suponemos que este es nuestro oído, nosotros escuchamos esto obviamente al tiempo de los 8 segundos. ¿Ok? Eso es lo primero. Entonces, por condición del problema, ¿qué es lo que vamos a tener? Que ese tiempo t de 8 segundos, ¿qué va a ser? La suma del tiempo en que le toma bajar a la partícula más la suma del tiempo en que le toma subir al sonido. ¿Ok? Eso es lo primero que nosotros tenemos que definir. T sub b como el tiempo de bajada, que es el tiempo en que le toman caer al objeto, y T sub S el tiempo en que le toma subir al sonido. Listo. Todos estamos claros con esa parte. Ahora, lo segundo es analizar lo siguiente. Segundo, para el tramo de caída, ¿qué va a ocurrir, chicos? La partícula va a bajar, ¿cierto? ¿En qué posición está inicialmente la partícula? O el objeto que se deja caer. Si se dan cuenta, está en la posición inicial de una altura h, ¿sí o no? Está en la posición de altura h. ¿Y a dónde llega?
Pues obviamente, dependiendo de nuestro marco de referencia, como yo puse el marco de referencia en donde cae el objeto, llega a la posición final de 0 metros. ¿Sí o no? Esto es para el objeto. Entonces, este señor va a estar en caída libre, ¿cierto? Está experimentando movimiento de caída libre. Y recordemos que simplemente el movimiento de caída libre es un MRV, en comillas, ¿verdad? Es un MRV porque tiene aceleración constante, ¿cierto? ¿Cuál es la ecuación? Que delta Y, el desplazamiento, es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo, más un medio de la aceleración vertical por el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Esa es como tal la ecuación, si es que estamos todos de acuerdo. Solo que, ¿qué es lo que ocurre acá? Que la aceleración vertical, como siempre va a ser un vector que apunta hacia abajo, toma el valor del negativo de la gravedad. De ahí es que aparece la famosa ecuación que nosotros por lo general utilizamos de menos un medio de gravedad tiempo al cuadrado. ¿Ok? El desplazamiento ya lo conocemos, ¿verdad? Es la posición inicial menos la posición final. Velocidad inicial, ¿tiene la partícula? Bueno, el objeto, no, parte del reposo. Y esto aquí va a tener que ser igual a menos un medio de la gravedad. ¿Y cuál tiempo es? No es cualquier tiempo, no es el tiempo de los 8 segundos, sino es el tiempo t sub b, es el tiempo de bajada al cuadrado, sino el tiempo en que le toma a la partícula llegar abajo, ¿verdad? La posición final también sabemos que es de 0 metros, ¿sí o no? No, perdón, la posición, bueno, aquí estoy escribiendo al revés, mis disculpas, es posición final menos posición inicial, que discúlpenme. La posición final sabemos que es la de 0 metros porque llega al piso y la posición inicial simplemente es la altura h. Entonces, ¿a qué ecuación llegamos? Que el negativo de la altura es igual a menos un medio de la gravedad, el tiempo de bajada al cuadrado. Y de aquí simplemente, ¿a qué ecuación vamos a llegar? Que la altura es igual a un medio de la gravedad y el tiempo en que le toma a la partícula bajar al cuadrado. ¿Ok? Vamos a dejar esto aquí a un lado y vamos a llamarla como la ecuación uno, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a analizar, chicos? Vamos a analizar como tercer punto, vamos a analizar el tramo de subida del sonido. Vamos a analizar cómo sube el sonido. Entonces, ¿qué ocurre para el sonido? Su posición inicial, ¿dónde se encuentra? La posición inicial del sonido ahora está en el piso, ¿verdad? El sonido empieza viajando desde el piso, es decir, desde una altura de 0 metros. ¿Y a dónde llega? A una posición final de altura h, medida con respecto a este marco de referencia, ¿sí o no? Como les dije, la velocidad del sonido va a permanecer constante, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se experimenta? Un MRU, pero de manera vertical, ¿verdad? ¿Cuál es la ecuación para un MRU? El desplazamiento va a ser igual a la velocidad, en este caso del sonido, por el tiempo de subida del sonido, ¿sí o no? Y ahora otra vez, el desplazamiento simplemente es posición final menos posición inicial, es la velocidad del sonido por el tiempo del sonido. ¿Qué sabemos? Sabemos que la posición inicial es cero, la posición final es la altura, entonces la altura es igual a la velocidad del sonido por el tiempo del sonido, ¿cierto? La velocidad del sonido, ¿de cuánto es? 340 metros sobre segundo, positiva por el marco de referencia. Entonces tenemos 340 por el tiempo del sonido. ¿Sí o no? Esto de acá, ¿cómo lo vamos a llamar? Como una ecuación 2. ¿Ok? Hasta ahí, ¿todos han entendido este análisis que tenemos que hacer en el problema? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? ¿Me confirman en el chat? Ya. Ahora, tenemos dos ecuaciones que modelan una altura, ¿verdad? Pero ¿cuál es el pequeño problema que nosotros tenemos? Que la una depende del tiempo de bajada y la otra que depende del tiempo de subida. Pero para eso tenemos una herramienta. ¿Cuál es la herramienta que nosotros ya definimos? Que el tiempo t
de 8 segundos, ¿verdad? Aquí lo vamos a volver a anotar, t es igual a 8,00 segundos. ¿Qué podemos definir de acá? Podemos despejar o el tiempo de bajada o podemos despejar el tiempo de subida. ¿Yo qué es lo que voy a hacer? Yo sé que esto es 8, ¿verdad? 8 va a tener que ser igual al tiempo de bajada más el tiempo de subida y voy a despejar el tiempo de subida. Voy a, en función del tiempo de bajada. De tal forma que, ¿qué obtengo? Que 8 menos el tiempo de bajada tiene que ser igual al tiempo eh, de subida, ¿sí o no? Y aquí vamos a obtener una expresión auxiliar. ¿Por qué? Aquí les voy a poner ojo con esto. Porque ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a igualar la ecuación 2 con la ecuación uno. Podemos igualarlas porque ambas modelan la altura, ¿sí o no? Esta es la altura y esto también es la altura. Entonces, ¿qué voy a tener? Que 340 veces el tiempo de subida es igual a un medio de la gravedad por el tiempo de bajada al cuadrado. Ahora, aquí yo les hago una pregunta. ¿Con cuánto valor de la gravedad están trabajando ustedes en este pre? ¿Con 9,8 o están trabajando con 10? ¿Están trabajando con gravedad de 10 o gravedad de 9,8? Ya, vamos a trabajar como si estuviéramos trabajando con gravedad de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ahora sí, 340 no nos va a quedar como tiempo de subida, sino como que 340 por 8 menos el tiempo de bajada es igual a un medio de la gravedad por el tiempo de bajada al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Sí o no, chicos? Y ahora sí, ¿qué nos va a quedar esto? Ahí simplemente hay que repartir. Va a ser 340 por 8, ¿cierto? ¿Cuánto nos queda eso? 340 por 8 nos va a quedar 2.720 menos 340 veces el tiempo de bajada, igual a 4,9 veces el tiempo de bajada al cuadrado. Y ahora despejemos esto para cero. ¿Cero cuánto va a ser igual? 340 veces el tiempo de bajada menos 2.720, ¿no? Ya, ¿qué no, chicos? ¿Cuánto nos da esto? Pues simplemente ahora vamos a tener que usar la fórmula general, ¿cierto? Este señor de acá va a ser A, este va a ser B y este señor va a ser C, ¿verdad? Entonces el tiempo que va a ser igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos el cuádruple de A por C sobre el doble de A. ¿Sí o no? ¿Cuánto nos queda el tiempo de bajada? Ahí me sale que el tiempo de bajada es de 7,24 segundos. O también la otra solución, en cambio, es un tiempo de bajada sin sentido físico, ¿verdad? Porque nos queda menos 78,63 segundos. Entonces, esto acá no tiene significado físico porque el tiempo es una bajada. El tiempo de bajada es 7,24 segundos. ¿Ya? ¿Sí o no? Esto sí va a tener un sentido físico. Entonces, una vez que hemos obtenido
el tiempo de bajada, ya simplemente ¿qué nos falta obtener? Ya podemos despejar, ¿sí o no? Eh, ya. Obteniendo el tiempo de bajada, simplemente ya podemos despejar en la ecuación de la altura, porque aquí nos mandan a calcular la altura, ¿cierto? La altura es igual a colocamos el tiempo, vamos a obtener la solución. ¿Ok? Realmente aquí si quieren ser más exactos, en la calculadora usted puede colocar un medio de 9,8 por menos 340 más menos la raíz, bueno, perdón, 340 más, por si acaso, más 340 al cuadrado, menos el cuádruple de 4,9 por menos 2720 sobre el doble de 4,9, todo esto al cuadrado, y va a ver que le va a dar en la calculadora el resultado exacto, 257,11 metros. ¿Ya? Y ahí está la solución. ¿Alguna pregunta hasta aquí? De hecho, si vamos ahorita y subimos, dense cuenta cómo nos quedó la respuesta, 257,11 y tenemos exactamente 257,11. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido? A ver, ¿en dónde? ¿Alguna parte que no hayan entendido acá? Hasta todos entendieron aquí, la ecuación 2, ecuación uno. Como resumen, por si acaso, ¿qué es lo que nos pide este problema? Por si acaso alguien recién haya entrado. Nos pide encontrar como tal la altura de este pozo y nos dicen que se deja caer un objeto y que nosotros escuchamos el sonido a los 8 segundos, ¿ok? Este tipo de problemas donde involucran un sonido, donde involucran que nosotros escuchamos algo, se los puede dividir en dos. Ese tiempo de 8 segundos, ¿realmente qué es? Es el tiempo en que le toman bajar al objeto y el tiempo en que le toman subir al sonido después de que el objeto haya caído. Porque como nosotros podemos ver o experimentar en la vida cotidiana, usted primero deja caer un objeto. Inmediatamente el objeto cae y choca sobre una superficie, sea agua, cemento, cualquiera. Luego rebota el sonido. El sonido empieza a rebotar hacia arriba y nosotros escuchamos eso. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que ocurre? Primero, le toma un tiempo de bajada al objeto en caer y un tiempo de subida al sonido. Este tiempo de subida es muy rápido. ¿Por qué es muy rápido? Porque la velocidad es de 340 metros sobre segundo. Entonces, ese tiempo en que le toma subir al sonido es un tiempo que siempre va a ser muy, muy rápido. ¿Ok? Es decir, que va a ser un tiempo, póngale de menos de un segundo, lo más probable, dependiendo de la altura. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Esos 8 segundos que a usted le da de problema van a ser la suma de un tiempo de bajada y un tiempo de subida. El tiempo de bajada es del objeto y el tiempo de subida es el que le toma al sonido llegar hasta su oído, de lo cual obtenemos dos ecuaciones, una de caída libre para el objeto en función del tiempo en que le toma bajar y una de MRU para el sonido, porque el sonido va a ser con velocidad constante, el sonido se mueve a una rapidez constante, ¿ok? En función, obviamente, esta altura del tiempo de subida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que, a través de esa condición de que en 8 segundos vamos a escuchar, como les dije, vamos a tener que la suma de esos dos tiempos es 8. De aquí, ¿cuál yo les aconsejo despejar? El tiempo de subida. ¿Por qué? Porque así vamos a tener una estructura de una ecuación cuadrática cuando despejemos, como obtenemos acá. Si igualamos las dos alturas y despejamos el tiempo de subida que obtuvimos acá, vamos a simplemente tener una cuadrática y obtenemos el tiempo de bajada. Realmente usted puede obtener el tiempo de bajada o el de subida, el que usted quiera. Al final va a llegar al mismo resultado o un resultado aproximado, ¿ok? Un resultado aproximado, ¿ya? Y vamos a tener esa solución. En eso se basa este problema. Realmente este problema se le puede hacer otra pequeña forma de solucionarlo
otra pequeñísima forma, pero eh, así es más rápido y más fácil de entender. La otra solución es despejando las alturas en función de otra cosa. Pero así está bien, ¿ok? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna inquietud con este problema? Entonces, esa sería la solución de este ejercicio. No, no hay que tenerle, hay que entender siempre eso. Cuando hay problemas de tiempos donde involucran el sonido o algo por el estilo, hay que entender esa parte. Usted tiene que sumar el tiempo de 8 segundos. ¿Ya? ¿Alguna otra duda que tengan aquí o estamos bien? Entonces coloco el siguiente problema. Sí, sí voy a subir el archivo, se los voy a mandar. ¿Ok? Ya. Entonces vamos con el siguiente problema. A ver, ¿qué nos dice el siguiente problema? Nos dice que un cuerpo A se lanza hacia abajo con una rapidez de 4 metros sobre segundo, desde una altura de 50 metros. Simultáneamente, un cuerpo B se lanza hacia arriba con rapidez de 15 metros sobre segundo. ¿Qué nos dice este problema? Determinar la altura a la que ambos cuerpos se encuentran. Yo asumo que esto es con respecto al piso, no especifica con respecto a dónde hay que medir esta altura. Y el siguiente es la rapidez del cuerpo A en el instante que se encuentra con el cuerpo B. Entonces, ¿qué es lo típico en física? Hagamos un dibujo. ¿Ok? ¿Qué sabemos? Con respecto al piso se mide una altura de 50 metros, ¿sí o no? Vamos a colocar aquí una altura h de 50 metros. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a colocar que aquí está el piso. Vamos a colocar nuestro nivel de referencia en el piso, ¿verdad? Este es el eje X, este es el eje Y. ¿Qué nos dicen? Un cuerpo A, vamos a hacerlo de color rojo, se lanza con una rapidez de 4 metros sobre segundo hacia abajo, ¿verdad? Es decir, que sabemos cuál es la rapidez. La rapidez, recuerden que por definición, ¿qué es? Recuerden que la rapidez, lo que ustedes cuando le dicen que es rapidez, le están dando la magnitud de ese vector velocidad, ¿ok? Es diferente rapidez que velocidad. ¿Ah? Es un vector que apunta hacia abajo con una magnitud de 4,00 metros sobre segundo y para ser estrictos en dirección J. Y acá va a ser negativo, ¿sí o no? Negativo porque para nuestro marco de referencia hacia abajo queda como negativo, ¿verdad? Y justamente en ese mismo instante de tiempo tenemos un cuerpo B, que es velocidad inicial de la partícula B, que como es hacia arriba va a ser positivo y vale 15 metros sobre segundo en la dirección J, ¿verdad? Estos dos señores van a empezar a viajar, el uno va a subir, el otro va a bajar, y nos dicen que en un punto de altura desconocido, el cuerpo A y el cuerpo B van a terminar encontrándose, ¿cierto? El cuerpo A y el cuerpo B se van a terminar encontrando con rapideces diferentes, con velocidades diferentes, ¿cierto? A las iniciales, y se van a terminar encontrando en esa altura que vamos a darle nombre, vamos a cambiar aquí. Si esto vale 50 metros, vamos a decir que aquí en donde se encontraron, ¿ok? Es una altura h. ¿Verdad? La altura h que nos mandan a calcular, ¿cierto? Medida desde el piso. ¿Verdad? Eso es lo que está ocurriendo aquí. ¿Sí o no, chicos? Ya. Entonces, los primeros datos a anotar cuáles son. La velocidad inicial en A de manera vertical es menos 4,00 metros sobre segundo. ¿Desde qué posición inicial lanzamos la partícula A? Desde la posición indicando caer a una posición inicial de 50 metros. ¿Y a dónde llega finalmente? Va a llegar a una posición final de una altura h desconocida, ¿cierto? Por el otro lado, tenemos que la velocidad inicial de la partícula B de manera vertical es de 15,0 metros sobre segundo. La posición inicial de esta partícula es en cero, ¿verdad? Porque la dejamos, la tiramos desde la posición de cero, ¿verdad? Está en el piso. ¿Y a dónde llega finalmente? La posición final es la altura h, ¿sí o no? Va a llegar a esa altura h, donde las dos partículas se van a encontrar. ¿Listo o no listo?
Entonces, con esto ya podemos hacer varias cosas, ¿cierto? La primera, vamos a analizar la primera partícula. Vamos a analizar la partícula A. La partícula A, ¿qué va a tener? Es un MRV, pero ¿cuál es la aceleración que va a interactuar en ambos cuerpos? Una aceleración constante, negativa, esa es la gravedad, ¿no? ¿Qué sabemos? El desplazamiento de la partícula A va a ser igual a la velocidad inicial de A por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sí o no, chicos? De aquí, ¿qué sabemos? Tenemos posición final de A menos posición inicial de A va a ser igual a la velocidad inicial. Tiene velocidad inicial de -4 menos la gravedad, que ustedes me dijeron que están trabajando por 9,8, entonces 9,8 entre 2, 4,9 y listo. La posición final es h. La inicial es 50, entonces va a ser h menos 50 igual a menos 4,0t menos 4,9t cuadrado, que no. Y de aquí que obtenemos que la altura h va a ser 50 y 50 lo mandamos al otro lado, ¿verdad? Queda 50 positivo, que no. Y menos 4,00t menos 4,9t al cuadrado. ¿Verdad, chicos? Esa es la ecuación que vamos a terminar obteniendo, ¿verdad? Otra vez, vamos a dejar esta ecuación aquí a un ladito. Vamos nombre ecuación uno. Y ahora analicemos la otra partícula, ¿verdad? ¿La otra partícula cuál es? La partícula B. La partícula B, ¿qué vamos a tener? También un movimiento vertical, ¿sí o no? Desplazamiento vertical es la velocidad inicial en y por el tiempo, menos un medio de la gravedad, tiempo al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Qué tenemos acá? Ya sabemos que el desplazamiento, el cambio de la posición final vertical, menos la inicial, la velocidad inicial con la que lo lanzamos es 15 positivo, al ir hacia arriba, menos un medio de la gravedad, que es menos 4,9t al cuadrado. ¿Cierto, chicos? Y de aquí ya simplemente, ¿qué obtenemos? Sabemos que la posición inicial de la partícula B es 0 y la posición final es la altura h. Entonces tenemos que h es igual a 15,0t menos 4,9t al cuadrado, ¿cierto? Y aquí tenemos una segunda ecuación. ¿Sí, no? Tenemos una ecuación número 2, la cual ambas otra vez modelan la altura, ¿verdad? Ese tiempo t es el mismo tiempo t, ¿verdad? Porque ambas son lanzadas al mismo tiempo. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Igualar, ¿verdad? De hecho, vamos a darnos cuenta de algo interesante. Nos vamos a dar cuenta que este movimiento no le importa el término de la gravedad, realmente. Miren. Dense cuenta aquí que los términos menos 4,t al cuadrado y el de acá se pueden eliminar, ¿verdad? Este con este. ¿Por qué? Cero, ¿verdad? De manera que, ¿qué obtenemos? Que 50 menos 4,00t es igual a 15. ¿Y qué vamos a obtener ahora sí? Que 50 es igual a 15 más 4, 19,0t, ¿verdad? Y ya, finalmente, ¿qué vamos a obtener? Que 50,0 entre 19 es igual al tiempo. Siendo chicos. ¿Esto cuánto nos queda? Esto nos queda 2,63 segundos de tiempo. Estas dos partículas se van a encontrar. Ahora, el problema no me manda a calcular en cuánto tiempo se encuentran, sino a la altura, ¿verdad? Teniendo ya el tiempo, simplemente lo que podríamos hacer es simplemente ya despejar, ¿verdad? ¿No? Podemos despejar en cualquiera de las ecuaciones, perdón, no es la palabra despejar, sino podemos sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones, ¿cierto? Sustituyendo, ¿qué me queda? Que la altura es igual a 15 por 2,63 menos 4,9 por 2,63 al cuadrado. Esto de acá me queda que la altura es de 5,57, 557, es lo mismo que 5,56 metros de altura. ¿Sí o no, chicos? Y ahí obtuvimos la altura. No sé cuánto. ¿Tenemos la de la solución? Sí, ¿verdad? ¿Sí o no? Tenemos la solución. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Ahora, nos piden la rapidez del cuerpo A cuando se encuentra con el cuerpo B, ¿verdad?
con el cuerpo B. ¿Me escuchan? Sí, Ya. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros hacemos lo siguiente. La velocidad final en A al cuadrado es la velocidad inicial al cuadrado más el doble de la aceleración vertical por el desplazamiento que sufre la partícula A, ¿sí o no? Final menos y inicial, ¿sí o no? ¿Y esto cuánto era? La posición final es la altura h y la inicial es la de 50 metros, ¿sí o no? Y aparte de eso, la aceleración que se experimenta es negativa, es de 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado, ¿sí o no? Si despejamos, ustedes ya vieron que es el valor absoluto, chicos. ¿Ya vieron que es el valor absoluto? sí, ya vimos. Ya. Entonces, esta definición que tenemos acá, ¿qué es? Es valor absoluto, ¿sí o no? Algo al cuadrado, su raíz, ¿qué es? El valor absoluto, ¿sí o no? Ah, Y en este caso, mis ¿verdad? Cuando ustedes compañeros que tenían, están en el curso, este, ellos están en cursos parados. ¿sí o no? La raíz de x al cuadrado, ¿qué es? El valor absoluto de x, ¿sí o no? Eso es lo que tenemos acá. De una única dimensión, como sería en este caso, la velocidad final de A, su magnitud. Esto que vamos a obtener acá es la rapidez. Esto que nosotros obtenemos al emplear es la rapidez. Entonces, ¿la rapidez de cuánto va a ser? Recordemos que la velocidad inicial es de -4, 0 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué vamos a obtener acá? Primero, -4 al cuadrado, menos el doble de 9,8 por la altura h, que es 5,56 menos 50, y todo esto dentro de una raíz cuadrada. Ya. Era así. Dense cuenta que no vamos a tener ningún problema en la raíz cuadrada, porque este señor se va a volver positivo, 5,56 menos 50 me da algo negativo, y algo negativo por algo negativo, positivo, ¿verdad? Entonces no vamos a tener ningún problema con esa raíz cuadrada que está ahí. ¿Cuánto nos da esto? Si se dan cuenta, vamos a obtener que la rapidez de la partícula es de 29,8 o 29 dejémoslo, con 29,78 metros sobre segundo. Bien. O si lo redondeamos, 29,8. Vamos a obtener una rapidez final cuando se encuentra la partícula A con la partícula B de 29,8. ¿Sí o no? 29,8 metros sobre segundo. Lo de valor absoluto, lo que les hacía acuerdo, era, segundo, déjenme ahí, era lo siguiente. Aquí lo que tenemos es velocidad final al cuadrado en una raíz, ¿verdad? Cuando teníamos x al cuadrado, raíz, esto es valor absoluto de x, ¿sí o no? Es decir, que aquí nosotros obtenemos valor absoluto de la velocidad final de A. Pero de manera física, eso toma un significado. ¿Cuál significado tiene? Si esta es la partícula A, esta es su velocidad final, ¿cierto? Tiene una velocidad final con componente vertical. Si usted calcula la rapidez, ¿verdad? ¿Qué es? Más la componente en y al cuadrado. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? ¿Verdad? Si usted quiere obtener la rapidez final de la partícula, ¿cuánto es el módulo de ese vector? ¿Sí, no? De este vector de velocidad final, no tiene componente horizontal, ¿cierto? Vale cero. Y solamente, ¿qué obtenemos? Que la magnitud va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente vertical al cuadrado. Y esto de acá, dense cuenta que es un valor absoluto. Es decir, que la rapidez, ojo, ¿no? De la componente, solo cuando es un vector unidimensional. Es decir, es de una única componente, como estamos viendo aquí, ¿ok? Solamente ahí vamos a poder decir eso nosotros, ¿ya? Por eso es que les digo que eso de ahí toma de significado físico la rapidez de la partícula, ¿ok? Recuerden que también, como les decía al inicio, la magnitud de la velocidad es la rapidez, ¿ok? ¿Ya? Eso por si acaso, ¿qué significa? Que si usted tuviera un vector de velocidad,
y tiene una componente en X y una componente en Y, la magnitud es la suma de sus componentes al cuadrado, ¿verdad? Y la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado, ¿cierto? Eso como punto clave, ¿ok? Rapidez es la magnitud de ese vector velocidad. Eso definimos como rapidez, ¿ok? ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no se haya entendido? Un ratito. ¿Qué nos dice el octavo problema? Nos dice que un cuerpo se deja caer desde lo alto de un edificio de altura h si los últimos 10 metros antes de tocar el suelo eh, los recorrió en un segundo, nos pide determinar la altura h, ¿cierto? ¿Qué tal ven este problema? ¿Por dónde creen que podamos empezar? Ok. Entonces, como siempre, ¿qué es lo que podemos hacer? Grafiquemos. Hagamos un gráfico y analicemos qué es lo que pasa, ¿cierto? Este es el eje X, este es el eje Y. Vamos a dibujar aquí el edificio, ¿verdad? Que no conocemos, altura h. Y desde aquí, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos una partícula inicial de 0 metros sobre segundo. Luego, ¿qué nos dice? Que estos últimos 10 metros que tiene el edificio, ¿cierto? Estos últimos 10 metros que tiene el edificio, a la partícula le toma solo un segundo en recorrer ese pequeñísimo tiempo. Esto es interesante. ¿Ok? Eso es interesante, porque ¿qué es lo que me está diciendo? Que el tiempo o el intervalo de tiempo que hay entre este punto de acá y este otro punto es de un segundo. Solamente la partícula baja y llega al piso finalmente. Esto de acá le tomó ese intervalo de tiempo de un segundo. ¿Ok? ¿Cuál es el desplazamiento que se realiza en este trayecto? Solamente.
y vamos a ver por qué es relevante. Este desplazamiento vertical que le toma aquí, ¿de cuánto es? Es de menos 10 metros, ¿sí o no? Porque de aquí a acá, ¿cuánto se mueve? Se mueve 10 metros, ¿sí o no? Y verticalmente, si hacia abajo es negativo, ¿sí o no? ¿Cuánto le tomó? Menos 10 metros, ¿sí o no? ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer en base de toda esta información? Podemos hacer lo siguiente. Sabemos que esta partícula llega aquí con una rapidez v sub v, vamos a ponerle, o una velocidad v sub v hacia abajo, al final, ¿cierto? Si yo analizo solamente este trayecto, nos interesa aquí a nosotros, chicos. Que ese desplazamiento, ¿qué va a ser? Desplazamiento va a ser la velocidad inicial. ¿Cuál es la trayecto de 10 metros la partícula? Esta velocidad p sub v. Lo triste es que no la conocemos, ¿cierto? Aparentemente. P sub v por ese tiempo, menos un medio de la gravedad, tiempo al cuadrado. Lo curioso es que yo conozco desplazamiento, conozco tiempo. Entonces yo puedo conocer esta velocidad. Yo la puedo conocer. ¿Estamos o no estamos de acuerdo, chicos? Nosotros la podemos conocer, ¿sí o no? ¿Cuánto es? Desplazamiento. ¿Cuánto nos dio el desplazamiento? Es de menos 10 metros. La velocidad v, que es desconocida por el tiempo, que es 1 al cuadrado. 4,9 es la velocidad v sub v. ¿Esto cuánto es? 5,1 metros sobre segundo es la velocidad v sub v, ¿sí o no? Vamos a darle nombre A, vamos a darle nombre B, y esto es C, del cuerpo B al cuerpo C, del punto B al punto C, ¿ok? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a analizar el trayecto que hay de A hacia B. ¿Por qué de A hacia B? Vamos a hacer lo siguiente. La velocidad final, ¿cuál es? La que obtiene en el punto B. ¿Y esto qué va a ser igual? A la velocidad inicial al cuadrado, lo que hay de A hacia B, ¿sí o no? Acá sería el desplazamiento que iba de B a C, ¿sí o no? ¿Por qué hacemos esto? Porque analicemos un poquito. El desplazamiento que hay del cuerpo A al cuerpo B, ¿cuánto vale? De A hacia B, yo me muevo este cacho, ¿sí o no? Este cachito de movimiento, le voy a poner de rojo, ¿cuánto vale? O de manera vectorial, como un vector. Este desplazamiento que hay entre A y B, ¿de qué cosa? De la altura, le quito estos 10 metros, ¿sí o no? Negativo porque hacia abajo tomamos como sentido negativo para nuestro marco de referencia. Entonces, menos h menos 10, ¿ok? Menos h menos 10, ¿ok? Eso vale, ¿ya? La velocidad inicial sabemos que es cero, 0 al cuadrado es cero, y la velocidad en b, la rapidez en b, perdón, ya la conocemos. Es decir, que aquí, ¿qué nos queda? 5 por 9,8 por el desplazamiento que hay entre A y B. El desplazamiento que hay entre A y B, ¿qué es? Menos altura menos 10, ¿sí o no? Menos con menos más. Entonces, ¿qué obtenemos? 5 punto al cuadrado es igual a 2 por 9,8 por la altura menos 10. Si repartimos esto, ¿qué nos va a quedar? 5,1 al cuadrado es igual a 2 por 9,8 veces. No, perdón. Este 2 por 9,8 mandémoslo a dividir. Entre 2 por 9,8 es igual a la altura menos 10. ¿Sí o no, chicos? Altura menos 10. Y de aquí finalmente, ¿qué podemos hacer? El 10 lo mando a sumar y ¿qué me queda? 10 más 5,1 al cuadrado entre 2 por 9,8 es la altura h. Y ya está. Así solucionamos este problema. ¿Cuánto nos da esto? 11,3 metros. Ahí está, 11,3 metros. Es igual a... Increíble, ¿no? Y así se soluciona este problema de manera rápida, ¿verdad? ¿Alguna pregunta con este ejercicio? ¿Alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido, chicos?
¿O todos estamos perfectamente bien? ¿Qué tal? ¿Estamos bien o no estamos bien? ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? Bueno, Profe, ¿cuánto tenía que salir una respuesta? 11,3. discúlpame, no te pude escuchar bien, ¿me repites? Sale 11,3, ¿no? En la respuesta. Ajá, 11.3. Sí, me salió menos. ¿Cuánto le dio? Como 8,64. A ver, es 10 más 5.1 al cuadrado sobre 2 sobre 9.8. ¿Tienes eso puesto? No Bien. exactamente, o sea, primero multipliqué, después puse eso. A ver, ¿qué hiciste primero? Primero como que los multipliqué y después hice eso. No sé si eso me afectó el resultado. Hiciste distributiva de esto, ¿verdad? Ajá, Ya. Si haces distributiva o no, también te tendría que quedar lo mismo. A ver, veamos qué pasa si hacemos distributiva, ¿ok? Vamos a tener 5.1 al cuadrado es igual a 2 por 9.8 por la altura, ¿verdad? Menos 10 por 2 sobre 9.8, ¿verdad? Esto es lo que sí. hiciste, ¿cierto? ¿Aquí resolviste o después? Claro, es que primero hice la... Multipliqué el -2 por 9,8 y después eso lo pasé a dividir. No sé si hice mal ahí. Y lo otro lo dejé ahí y ya después le apliqué signo. ¿Qué mandaste a dividir? El 2 por 9,8. Ajá, esto. Ajá. Eso Y el hicimos otro... acá Claro, lo dejé... también. Te quedaría esto, Sí. ¿no? Ujú. Y eso es igual a h menos 10. Sí. Y el 10 lo mandas a sumar y te queda esta misma ecuación entonces. Ah, sí, pero a mí me quedó... No sé por qué me salió negativo, porque tenía como -2, ¿no? ¿Por qué se le cambia el negativo? ¿Cómo? ¿Por qué al -2 se le cambia el negativo? Ah, aquí hay menos y menos es más. ¿Recuerda por qué? Porque el desplazamiento de AB que nosotros definimos ok, desde A hacia B se mueve todo esto, ¿verdad? Primero, esto que se mueve ahí, ¿cuánto sería? Desde el punto A hacia el piso sabemos que hay una altura h, ¿cierto? Claro, Y a esa altura h le cortamos estos 10 metros que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Qué tendríamos? claro. H menos 10 solamente, ¿cierto? Pero como es un vector, nosotros sabemos que le tenemos que dar dirección a este desplazamiento. ¿Hacia dónde apunta este vector? Hacia abajo, claro, sería Ajá. negativo. Y como hacia abajo, por nuestro marco de referencia es negativo, queda desplazamiento menos altura por menos 10, ¿verdad? Menos h menos 10. Así nos quedó, ¿verdad? Y de ahí es que cuando sustituimos queda menos por este menos positivo. Sí, claro, eso fue lo que hice mal. Me comí un signo y por eso me salió otra cosa. Y ahí sí ya queda todo perfecto. Así nos queda la solución. ¿Para cuándo tienen esta tarea, chicos? Ya. Mañana nos vemos con la siguiente resolución, ¿ok? Si tienen otra franja de esta tarea, no sé si les han enviado varias franjas o solo una, me la pueden enviar por interno y las vamos a solucionar. Aquí les dejo estos primeros tres problemas que son, digamos, un poco los más difíciles. Sí les voy a pasar el documento igual. Me pueden escribir por interno si lo necesitan, porque yo espero que se grabe, o sea, subí la grabación para mandar el documento, pero por lo general ya lo tengo. Este es mi número, igual está en el grupo. Gracias. Ajá. Eso. Ustedes me avisan ahí, ya se los mando. Cuídense mucho, ¿ok? Y eso, cuídense, chicos.